Con el respaldo de diputados de la Democracia Cristiana, la Comisión de Constitución aprobó el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales, un tema en el cual vamos a profundizar con el diputado de la ADC, quien votó a favor del proyecto, Fuad Chahín. Gracias por acompañarnos, diputado. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Daniel. A ver, se ha hablado mucho que este es un tema de principios. Usted no estaba convencido hasta antes de las indicaciones que se presentaron finalmente, que se negociaron, que exigió la Democracia Cristiana o parte de sus diputados para aprobar este proyecto. Si era un tema de principios, como es el tema del aborto, ¿qué pudo hacer, si es que se mantiene lo esencial, que son las 3 causales, qué pudo hacer que un tema de principios que lo llevaba a votar que no, usted lograra a través de indicaciones convencerse de votar que sí? Bueno, yo jamás dije que iba a votar que no. Lo que dije es que había que darse el tiempo suficiente como para poder escuchar las distintas visiones. Tuvimos varios meses escuchando a distintos expertos en la Comisión de Constitución y yo llegué a una conclusión de que el proyecto tal como estaba no satisfacía una debida protección de la vida del que está por nacer, que es un mandato además constitucional, no solo un tema de principio, y que para eso requería, ¿no es cierto?, ciertas modificaciones. Modificaciones que estuvimos trabajando en conjunto con el gobierno. Yo me reuní aproximadamente en 10 oportunidades con el gobierno, con la ministra del CERNAM, en todas ellas, en otras participó la ministra de Salud, el ministro secretario general de Gobierno, el ministro secretario general de la Presidencia, el ministro de Justicia, etcétera. Y la verdad es que se logró concordar una redacción de indicaciones que iba a presentar al Ejecutivo, las que requerían gasto, y otras que íbamos a presentar los parlamentarios en 2 áreas. Me gustaría que me explicara lo siguiente. Usted acaba de decir que el proyecto, como era antes, no protegía la vida del que está por nacer. ¿Por qué? Si me lo puede explicar en simple. Este proyecto de ley de aborto de 3 causales sí protege la vida del que está por nacer. Porque más bien el proyecto, tal como venía originalmente la Comisión de Salud, ponía un énfasis en el derecho de la mujer de poder interrumpir su embarazo. Más bien, ¿no es cierto?, sobre la base de tomar la decisión cuando se cumplían estas hipótesis simplemente y operaba tal cual como si uno va a hacerse cualquier prestación de salud. Y lo que nosotros incorporamos es un programa de acompañamiento biopsicosocial integral, obligatorio, garantizado. Desde antes de la decisión no se le tiene que entregar toda la información necesaria y objetiva a las mujeres para que tomen una decisión informada respecto de las consecuencias de su decisión durante todo el proceso y después, ¿no es cierto?, de o interrumpido el embarazo o del parto, porque este acompañamiento va a operar ya sea si la mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo o de continuar con él. Ante esta situación extrema, límite en que está la mujer, requiere que el Estado no la deje sola, de que la acompañe permanentemente, ya sea cualquiera sea su decisión, y por lo tanto creo que el Estado tiene que preocuparse de aquello. El derecho penal es una forma de proteger la vida del que está por nacer. Otra forma, y así lo dijeron todos los expertos que concurrieron a la comisión, o la mayoría de los expertos que concurrieron a la Comisión de Constitución, es justamente un buen programa de acompañamiento. Eso también es una manera de hacerse cargo de la protección de la vida. No es la única forma el derecho penal. Pero, diputado, si usted dice que hay un mandato constitucional de proteger la vida del que está por nacer, y la decisión, en estos casos, por cierto, sigue siendo una decisión que va a tomar la mujer de manera autónoma cuando se den estas causales, ¿queda protegido entonces el mandato? ¿No tiene razón la oposición al ir al Tribunal Constitucional por decir que aquí hay un mandato constitucional que se está infringiendo? No, porque la Constitución política no establece cuál es la forma en que se tiene que brindar esa protección. Una forma es el derecho penal. Si nosotros vamos a bajar para estas 3 causales específicas, límite, la protección del derecho penal, ¿no es cierto?, entonces el Estado tiene que tener otra fórmula. Y por eso es que el programa de acompañamiento, en los términos que se ha propuesto, obligatorio, garantizado, integral, biopsicosocial, la verdad es que es otra manera en que el Estado efectivamente también protege la vida del que está por nacer, entendiendo que en estos casos estamos además en una colisión de bienes jurídicos, el derecho a la vida del que está por nacer por un lado y por otro lado la dignidad de la mujer, ¿no es cierto?, que está enfrentada a esta situación límite. Diputado, cuando se dice este programa de acompañamiento es obligatorio, ¿qué significa esto en la práctica? Una mujer que cumple con algunas de las 3 causales y dice, quiero ejercer mi derecho de abortar. En este caso, ¿se le va a obligar a tomar un periodo de acompañamiento y no se le va a dejar realizar ese aborto mientras ese acompañamiento no se realice? Lo primero es que se le tiene que entregar toda la información objetiva, oportuna, completa, para que tome la decisión de manera libre. Se le tiene que explicar cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto? No se le tiene que inducir para que tome una u otra decisión. Esta decisión tiene que ser
autónoma, libre de la mujer, pero sobre la base de toda la información disponible. Se le tiene que explicar cuál es el programa de acompañamiento. Luego, ¿no es cierto?, efectivamente, si toma la interrupción la decisión de interrumpir su embarazo, se procede, digamos, a generar esa prestación y después viene todo un programa de acompañamiento ex post. ¿Por qué? Porque efectivamente esta situación no es una situación fácil, es una situación traumática. Si la mujer no quiere el proceso de acompañamiento y dice yo estoy segura de la decisión, no quiero el proceso de acompañamiento, ¿es obligación? Pero la prestación es obligatoria, es decir, tiene que estar efectivamente la prestación disponible y tiene que ingresar al proceso de acompañamiento. Claramente que después de que esto ocurre podría eventualmente desistir de aquello, digamos. Si es que desiste el programa de acompañamiento, naturalmente que no puede haber una persecución penal, pero sí tiene que desencadenarse al menos en su etapa inicial, porque tiene varias etapas. Una es antes de, eso es obligatorio. Otra es, digamos, en el caso, por ejemplo, en que se quiera continuar con el embarazo, es durante todo el periodo del embarazo, y otra etapa es ex post, y por lo tanto, ¿diputado? A esa obviamente que se puede renunciar. Al eliminar la sanción penal, pero junto con eso, dar el aborto en estas 3 causales como una prestación garantizada de salud para las mujeres, ¿se está despenalizando el aborto o se está legalizando el aborto y solo que la clase política que está dispuesta a aprobarlo no se atreve a decir que lo que se está haciendo en estas 3 causales, no en otras, es legalizar el aborto? Yo estoy de acuerdo contigo en que lo que se está haciendo aquí es legalizar esta prestación. Ya lo demás es un eufemismo, en realidad así se llama el proyecto, pero en buena hora, porque hay algunos que plantean, mire, generemos una excusa, ¿no es cierto?, exculpatoria, ¿no es cierto?, de la responsabilidad penal, pero no legalicemos la prestación. ¿Y qué es lo que generaría como consecuencia aquello? Estaríamos obligando a esas mujeres a practicarse esta interrupción del embarazo sin el acompañamiento, sin que lo puedan hacer en la formalidad de un establecimiento hospitalario, por lo tanto en la clandestinidad, y que en definitiva eso implique todos los riesgos, también todo lo que eso significa desde el punto de vista de la dignidad. Pero si es que te pillamos, entonces no te condenamos. A mí me parece que eso evidentemente que es la peor de las soluciones. Yo no estoy de acuerdo con aquello. Yo creo que si es que nosotros queremos efectivamente despenalizar, tenemos también que formalizar desde el punto de vista legal también la prestación íntegra para que sea no solo segura, sino que además para que pueda implementarse el programa de acompañamiento. O sea, diputado, para hablarlo sin eufemismo y las cosas como son, usted hoy no votó por despenalizar el aborto, votó por legalizar el aborto en estas 3 causales. Yo voté por legalizar la interrupción del embarazo en estas 3 causales. ¿Y sería bueno que el gobierno también lo presentara en esos términos? Bueno, yo creo que el propio gobierno, cada vez que se le consultó, lo dejó bastante claro, porque creo que esto evidentemente que no es solo un proyecto que diga relación con el Código Penal o con el Código Sanitario. Efectivamente, esto establece una prestación bastante más completa, más integral, un procedimiento. Esto va a ser parte de una prestación de salud y por lo tanto no tiene solo un efecto jurídico, sino que efectivamente aquí hay todo un efecto sanitario también. Perdón, con este proyecto. Diputado, que lo corrija, pero tanto la ministra del CERNAM como la ministra de Salud, la anterior y la actual, se han negado siempre a hablar de legalización del aborto y han insistido en que no lo es, que aquí hay una despenalización del aborto. Bueno, yo creo que es eso, poco popular cada uno los ministros tienen que hacerse cargo efectivamente de lo que ellos dicen, pero en la práctica yo creo que hay que ser muy franco. Respecto a estas 3 causales excepcionalísimas, que además yo creo que se acotaron un más. Y además, disculpa, pero una segunda indicación que fue una que presentamos los diputados y que también tiene el respaldo del Ejecutivo, que se va a votar mañana y que también es parte del acuerdo político de esa relación, que la tercera causal, que es la causal de violación, efectivamente, siempre existe una investigación penal. Existe o no denuncia por parte de la mujer. Si no existe denuncia, el director del establecimiento hospitalario el que tiene que remitir los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie una investigación penal de oficio, porque nosotros no queremos que la interrupción del embarazo, muy entre comillas, ¿no es cierto?, pueda resolver la consecuencia de la violación y que el autor del delito pueda quedar en la impunidad. Y eso también tiene que efectivamente votarse el día de mañana y aprobarse y tenemos un acuerdo. Yo confío en que se va a cumplir ese acuerdo con todos los parlamentarios, hoy día lo ratificaron, de que van a votar, digamos, esa indicación para que exista investigación penal. Y en estas condiciones, evidentemente que estamos hablando de una legalización de la interrupción del embarazo en estas 3 causales. Yo no hablaría de legalización del aborto porque eso tiene efectivamente
otras connotaciones. Estamos hablando de que generalmente se habla de aborto cuando se habla respecto de aborto por plazo y no de causales por indicación, como se llama, digamos, en este proyecto, que son 3 causales específicas. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Muchas gracias a Prime. ustedes. Buenas noches. Buenas noches.